La semana pasada dejamos atrás los temas introductorios al Evangelio de Marcos y ya empezamos a introducirnos en el texto en sí. Y es fantástico poder introducirnos ya en estas secciones maravillosas del Evangelio de Marcos. Como sabéis, dijimos que Marcos se dividía en dos partes y cada una de esas partes en tres secciones. Hoy nos toca esa segunda sección de la primera parte. Estamos en ese momento del Evangelio en el que sí, en la primera sección veíamos el ministerio de Jesús en Galilea y la respuesta de los religiosos, en este caso los fariseos y los herodianos que decidían destruir a Jesús. En esta segunda sección vamos a ver el ministerio de Jesús en Galilea y la respuesta de la gente. Y algo importante para nosotros es que esta respuesta de la gente ya anticipa la respuesta final, cuando en Jerusalén van a pedir que lo crucifiquen. Pero al mismo tiempo, a lo largo de esta sección vamos a ver un alejamiento de Jesús de las personas que le buscan meramente por los milagros. La gente busca la bendición, pero no busca a Dios. La gente busca a Jesús por lo que puede sacar de Jesús, pero no por quién es Jesús. Y eso es algo que ya se ha visto en la primera sección, cuando los discípulos van a Jesús a buscarle, porque hay mucha gente que lo está buscando, y Jesús dice, mira, vamos a las aldeas de alrededor porque yo he venido para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y esa diferencia entre lo que la gente espera de Jesús, la gente que sigue a Jesús, lo que espera de él y lo que Jesús realmente vino a hacer, se va a notar mucho en esta sección. Algo interesante a la hora de leer y afrontar la lectura de esta sección, de este pasaje, es darnos cuenta un poco cómo fluye el texto. Al principio de este pasaje, después del sumario y el llamado a los 12 apóstoles, nos vamos a encontrar con una situación que incluye a la familia de Jesús y acabará en una circunstancia en la que Jesús está en su propio pueblo, hablando de su propia familia en Nazaret. Veremos al principio también un milagro de Jesús cuando manda callar los vientos y el mar, ¿verdad? Y la gente, los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Y al final la gente preguntándose en Nazaret, ¿no es este el carpintero? ¿Veis cómo fluye una cosa a la otra? Veremos a lo largo de todo este pasaje gente que le pide a Jesús que se vaya, gente que se burla de Jesús, gente que se escandaliza de Jesús, gente que tiene miedo de lo que Jesús hace, incluidos los discípulos de Jesús. Hay un punto de incomprensión tremenda acerca de quién y quién es Jesús, ¿no? Hay un montón de situaciones en las que es evidente que nadie puede hacer nada y sin embargo Jesús irrumpe con autoridad y muestra quién es a través de sus hechos. Decía antes que hay una separación entre la multitud y Jesús. Hay una diferencia muy grande en esta sección entre los que están dentro, sus discípulos, aquellos a los cuales es otorgado el misterio del reino de Dios, y los que están fuera. Y entre los que están fuera está la familia de Jesús. Y hay temas que son interesantes en esta sección. Por ejemplo, la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Se puede cometer hoy ese pecado imperdonable? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Otro de los temas interesantes en esta sección es cuando Jesús está en Nazaret y dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Se le acabaron las pilas a Jesús? ¿El poder de Jesús depende de la fe de las personas? ¿Cómo debemos entender esa afirmación? Y evidentemente acaba con, tal y como decíamos, con la respuesta de la gente, que en este caso es la incredulidad que sorprende a Jesús. A la hora de ver un poco el esquema de esta sección, vemos que empieza como todas las tres secciones de la primera parte, con un sumario, con un resumen del ministerio de Jesús, en este caso un resumen extenso del ministerio de Jesús, con una llamada a los apóstoles. Al principio la primera sección era a 4 de los discípulos, ahora llama ya a los 12, los instituye a los 12, y luego esa primera sección que nos explica cuál es la verdadera familia de Jesús y tiene que ver con también el pecado imperdonable y la blasfemia del Espíritu Santo. Está en esa sección, ese sándwich. Luego el discurso de las parábolas, 4 parábolas que Jesús va a explicar y un poco el por qué Jesús habla en parábolas. Luego los milagros en ambas orillas, 4 milagros que Jesús va a realizar.
y finalmente Jesús en Nazaret. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al texto. Nos interesa mucho cómo fluye el texto de Marcos, más que fijarnos en detalles exegéticos, aunque evidentemente tenemos que entrar en algunos detalles, en algunas palabras, en algunos usos del lenguaje, pero nos interesa mucho cómo fluye el texto de manera natural, cómo podemos comprender mejor el Evangelio de Marcos, y eso no lo haces fijándote en una palabra tras otra, sino ver cómo fluye el texto, cómo fluyen las ideas de manera natural. Así que nos vamos al sistema, a nuestra Biblia, y a partir de aquí vamos a ir viendo lo que en cada una de estas secciones se nos explica acerca de Jesús. Dejamos la primera sección en el capítulo 3 y versículo 6, ahí en el versículo 7 hasta el 12 nos encontramos ese primer resumen, ese segundo resumen del ministerio de Jesús en Galilea. Jesús se retira al mar con sus discípulos, la multitud le sigue, pero multitud, fijaos, de todos los lugares, no solamente gente de Galilea, hay gente de Judea, hay gente de la capital de Jerusalén, hay gente incluso de Idumea, que es la región al sur de Israel, la región de donde es proveniente la familia de Herodes, gente de Perea, del otro lado del Jordán, de la Transjordania, gente de Tiro y de Sidón, que está al noroeste. Y toda esta gente viene buscando a Jesús, pero no viene buscando a Jesús por lo que explica Jesús, sino porque han escuchado, oyendo cuán grandes cosas hacía. La gente viene a buscar a Jesús por lo que Jesús hace, no por lo que Jesús dice. Vienen muchas multitudes y Jesús le dice a sus discípulos, oye, que preparen una barca para poder escapar, para poderse alejar de la gente en un momento determinado, porque la gente lo que hace es acercarse tanto, oprimir a Jesús. Tienen el pensamiento de aquella mujer que vamos a ver en esta misma sección. Si tan solo tocar su ropa, seré sano, seré salvo, habrá un milagro. Y yo lo que quiero no es a Jesús, yo lo que quiero es obtener el milagro de Jesús. Y luego ya veremos quién es este, ¿no? Si es un profeta o no, pero por lo menos yo quiero obtener ese milagro. Y Jesús tiene esa actitud de decir, oye, yo no he venido a hacer esto no es el centro de mi ministerio, esto solamente es una señal acerca de quién soy yo, ¿no? Al mismo tiempo nos encontramos que la gente está aprisionando a Jesús, acercándose a Jesús, grandes multitudes se acercan a Jesús, y los espíritus inmundos al verle se postran delante de él y dicen, tú eres el Hijo de Dios, y él les reprende para que no le descubriesen. Nuevamente esta idea, ellos reconocen quién es Jesús, prácticamente son los únicos que saben realmente quién es Jesús en este relato. Los discípulos parecen absortos a esta idea, la gente está absorta a esta idea, los fariseos ni siquiera quieren saberlo, pero estos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios en realidad le están haciendo un flaco favor a Jesús. Lo vamos a ver en unos versículos, ¿no? Cuando los fariseos van a acusar a Jesús de estar del lado de Satanás. Así que después de este primer resumen en el que hay mucha gente siguiendo a Jesús, el relato Marcos vuelve al tema de los discípulos y en este caso sube al monte. ¿Qué monte? No tenemos ni idea. Jesús acostumbraba a subir a los lugares a estar tranquilo y poder orar, y en este caso lo que hace Jesús, en otros evangelios sube a orar toda la noche y por la mañana escoge a sus discípulos. Aquí no se nos dice que ha pasado la noche allí, sin embargo sí que se nos entra directamente en que llamó a sí mismo, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y me parece fantástico este hecho de que Jesús toma la iniciativa, ¿no? Si nosotros somos creyentes, en realidad es porque Dios tomó la iniciativa y él nos llamó no al cielo, nos llamó a sí mismo, ¿no? El cielo no es otro lugar, no es otra cosa que estar con Cristo, ¿no? Es verdad, hay cosas que nos está preparando, hay un lugar fantástico que nos está preparando, pero lo importante del cielo es que estamos con el Señor, ¿no? Y ahí, con sus discípulos, establece a 12, y fijaos bien en estos para que hay en este pasaje. El primer para es para que estén con él. Los 12 son escogidos para estar con Jesús. Y son escogidos para ser enviados a predicar, cosa que hará en la tercera sección, en en el fragmento que estará hablando de los discípulos. En ese momento es cuando los envía a predicar. Pero, nuevamente importante, para Jesús es importante enseñar y predicar. Y él escoge a sus discípulos para que estén con él, para que conozcan a Jesús de manera íntima, para que puedan ser testigos de lo que Jesús ha hecho y ha dicho. Y al mismo tiempo, una vez están con él, salen a predicar. Uno no puede predicar sin estar con Jesús. Uno no puede predicar sin tener relación personal con Cristo.
puede hablar mucho, pero lo hará sin el poder del Señor, sin la capacidad del Señor, sin la guía del Espíritu Santo para impactar en las personas, ¿verdad? Y fíjate, a estos que escoge para que estén con Él, a estos que escoge para enviarlos a predicar, a estos les da autoridad. A estos 12 les da autoridad para sanar enfermedades y echar fuera a los demonios. Y otra vez, nuevamente, hay el tema de la autoridad que reside en Cristo para perdonar pecados, y una autoridad que Él delega en los apóstoles, ¿no? Y ahí se nos da la lista. En todas las listas, en las 4 listas que tenemos de los 12, Juan no está, está en Hechos, en Mateo, Marcos y Lucas, Pedro siempre está el primero en la lista. Simón con toda probabilidad era el más importante de los 3, el cabecilla de los 12, digo de los 3 porque hay como un grupito de 3 al principio, ¿no? Simón va con su hermano Andrés, pero su hermano no aparece hasta el cuarto en posición, ¿verdad? Porque en realidad los 3 que van a seguir a Jesús en los momentos más íntimos van a ser Simón, van a ser Jacobo y su hermano Juan. Y luego vendrán pues Andrés y el resto de discípulos. Algo interesante en esta elección de 12 personas es la diversidad de caracteres que habían en estas personas. Había gente judía, sencilla, pero aquí habían personas como Mateo, que era un recaudador de impuestos, un traidor para los judíos. Pero al mismo tiempo está aquí Simón, al que Marcos le llama el cananista, que podía ser alguien de Caná de Galilea, o alguien que se dedicaba al comercio. Las dos palabras sirven para definir eso, ¿no? Pero este Simón era un celote, era un guerrillero. Curiosamente, Marcos, que está escribiendo para Romanos, prefiere obviar ese pequeño detalle. Igual piensa que algunos se escandalizarán en ese momento y no querrá escuchar el resto del mensaje. Pero Simón es un guerrillero antirromano. Y también está elegido allí. Así que tenemos un colaboracionista y tenemos un guerrillero. Y Judas Iscariote puede hablar de la ciudad de origen, o también es un nombre para alguien que lleva un cuchillo, un asesino, un mercenario. Así que igual Judas también era algo así, o simplemente ese tema de Iscariote, asesino, se le pone como mote para enfatizar algo que Judas ya se nos dice aquí, que es el que le entregó, ¿no? El que entregó a Jesús, ¿no? Ya se nos anuncia en este momento su traición. Pero la cuestión es que es un grupo muy diverso, y es un grupo de personas normales. A Dios le encanta escoger gente sencilla para hacer cosas maravillosas, increíbles, ¿no? Y este es el grupo que Jesús escogió. Seguramente tú y yo hubiéramos escogido a gente mejor preparada, y seguramente hubiéramos fracasado donde Jesús realmente, bueno, no fracasó, al contrario, ¿no? Ahora, nos encontramos a Jesús nuevamente, con personas agolpadas a su alrededor, de tal manera que ni siquiera pueden comer. Y aquí se inicia un momento de estos sándwich. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? La familia de Jesús cree que Jesús está loco, cree que Jesús está fuera de sí, y vienen a aprenderle. ¿Qué ha pasado con Jesús que ha dejado su ciudad? ¿Qué pasa con Jesús que se ha ido a predicar el Evangelio? ¿Qué está pasando con Jesús? No creen en el ministerio de Jesús. Lo cual es interesante. No sé si es que no creen en Jesús, o que no creen que Jesús como Mesías tenga que actuar de la forma en que lo está haciendo. Porque María conoce quién es Jesús, un ángel se le ha aparecido, sabe que Él es el Hijo de Dios, el ungido. ¿Por qué viene a buscar a Jesús para aprenderle? Hay algo que no cuadra en su expectativa de lo que Jesús debería estar haciendo con lo que realmente está haciendo. Y al mismo tiempo que Jesús está ahí, encontramos a los escribas que han venido de Jerusalén. Estos no han venido para seguir a Jesús, para escuchar sus milagros, para ver sus milagros, sino que han venido a ver a Jesús para atacar a Jesús. Han venido a decir que Él está poseído por Satanás. Fíjate lo que dicen. Decían que tenía a Belcebú, que Jesús en realidad estaba poseído por Satanás. Y decían algo más, que era por el poder de Satanás que echaba fuera a los demonios. Y a estos Jesús les responde con una parábola. Dice, les decía en parábolas. Así que esto es un ejemplo. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, si se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Ha llegado a su fin. Entonces decía, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
Bueno, este pasaje está cogido de Isaías. En Isaías se nos habla de Dios como el libertador de aquellos que están sujetos a servidumbre. No mansedumbre, sino a servidumbre. Y lo que está diciendo Jesús es algo interesante. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a prevalecer? Si yo hago los milagros en nombre de Satanás, ¿por qué estoy atacando la obra de Satanás? ¿Por qué estoy liberando a las personas de la prisión de los efectos de la caída y de la acción de Satanás en su vida? Pero esto es una parábola, y es importante decir que es una parábola, porque en algunos círculos evangélicos se explica que en realidad cuando es Jesús quien ata a Satanás, que Jesús en el momento de las tentaciones en el desierto, cuando vence las tentaciones, ahí está atando a Satanás. Y que aquí Jesús se plantea como el hombre fuerte que ha atado a Satanás. Y yo no creo eso. ¿Por qué? Porque Jesús va a hablar ahora mismo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y va a decir que lo que ellos han dicho es una blasfemia no contra Él, sino contra el Espíritu Santo. Así que en el poder de quién está haciendo Jesús estos milagros, en el poder de quién está Jesús echando fuera a los demonios, en el poder del Espíritu Santo que ha venido a Él. Recordad, Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. Y en el momento de su bautismo, ¿qué es? Es ungido por el Espíritu Santo. Es ungido por el Espíritu Santo y Dios mismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que el Espíritu Santo está capacitando a Jesús para hacer las acciones que está haciendo. Y entonces Jesús les dice, mira, todos los pecados de los hijos de los hombres, las blasfemias cualquiera. Entonces incluso dice en otro evangelio, incluso las blasfemias contra el Hijo del Hombre, contra sí mismo serán perdonadas, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y ahora, ¿cómo tenemos que interpretar este pasaje? ¿Cómo tenemos que interpretar la blasfemia del Espíritu Santo? Jesús mismo lo dice, Marcos mismo lo dice. Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ellos dicen, este hombre está poseído por Satanás, pero él está haciendo las obras del Espíritu Santo, él está haciendo las obras de Dios. Así que ellos realmente no quieren creer a Jesús, no porque no tengan pruebas para no creer, sino porque no les da la gana. Así que, en mi opinión, ya sabéis que hay muchas formas de afrontar este pasaje. Hay quien dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo se puede cometer hoy y que es un pecado X. Hay quien dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede dar porque Jesús no está presente. En mi opinión, la blasfemia del Espíritu Santo es la incredulidad, el no querer creer porque no me da la gana. Habrá un momento más adelante en el Evangelio cuando los fariseos se acerquen a Jesús y le digan, haznos una señal del cielo, algo algo que no se pueda rebatir que tú realmente vienes del cielo. Si no quieres creer, por mucho que te muestren, no querrás creer nunca. Y ese es el pecado imperdonable, el no querer creer porque no quiero, no porque no tenga opciones, no porque no tenga evidencias. No quiero creer. Y creo que esto que está haciendo Dios realmente es poder de Satanás. Y si no quieres creer, pues evidentemente no puedes ser salvo. Eso es imposible, ¿no? Porque la salvación es por gracia mediante la fe. Ahora, ese sándwich, esa aclaración ahí en medio, ese no querer creer, ¿no?, nos sitúa nuevamente en esta segunda parte del sándwich, en la contratapa del bocata, ¿verdad?, en el que nuevamente aparecen los hermanos y la madre de Jesús que están fuera. Jesús está dentro con sus discípulos enseñando estas cosas y rebatiendo a los escribas. Y entonces cuando envían a llamar a Jesús, cuando la gente está sentada alrededor de Jesús, se le dicen, oye, tu madre y tus hermanos, ¿dónde están los hermanos y la madre de Jesús? No están dentro, no están alrededor de Jesús. Están fuera, se han quedado fuera. Fíjate cómo lo tengo ahí enmarcado, ¿verdad? Ellos se quedan fuera, hay gente que está sentada alrededor de Jesús, pero ellos ¿dónde están? Nuevamente se nos insiste, ellos están fuera. Pero Jesús, entonces, ¿qué hace? Mira a los que están sentados otra vez alrededor de él y él les pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces dice, son estos, los que están alrededor mía, los que hacen la voluntad de Dios, los que ponen su fe en Jesús. Estos son la auténtica familia de Jesús. No es que los de fuera no sean su familia biológica, pero si
en la elección de los 12 se ha reconfigurado el Israel de nuevo. Hay no 12 tribus, sino 12 apóstoles para un nuevo tiempo en el pueblo de Dios. Ahora se reconfigura quiénes son verdaderamente los hijos, la familia de Dios. La familia de Dios no es algo que sea por descendencia, no es que sean descendientes de Abraham, sino que la familia de Jesús son aquellos que están alrededor de Jesús, que están con Él, que escuchan su voz, que hacen su voluntad, que responden afirmativamente al mensaje del Evangelio. Estos son los que son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Y a partir de ahí es que entonces Jesús empieza una sección con 4 parábolas en las que nos va a enseñar justamente esto. ¿Quién es verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Quién es verdaderamente la familia de Dios? Este es como está fluyendo el pasaje. ¿Lo veis cómo fluye de esta manera? Jesús ahora inicia cuatro parábolas. La primera, la parábola del sembrador. ¿La conocéis? Perfectamente. Pero fíjate nuevamente el énfasis. Yo lo he puesto ahí en rosa en todo mi evangelio de Marcos, tú subrayalo como quieras, pero enseñaba, les decía en su doctrina, oye, oíd, estad atentos a esto. Oye, un sembrador salió a sembrar. ¿Qué es la semilla? Hombre, la semilla es la palabra de Dios. Lo sabemos perfectamente porque Jesús va a explicar esa parábola en un momento más tarde, ¿no? Y nos explica 4 tierras, que son 4 tipos de corazón, ¿no? 3 resistentes a la palabra de Dios, en la que la palabra de Dios no fructifica. Y una que da fruto, que brota, que crece y que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Un tema importante es, ¿la palabra de Dios está dando fruto en tu vida o no? No solamente un fruto de fe, ¿estás produciendo o no estás produciendo? Porque esa es la clave. La clave no es que tú escuches la palabra de Dios y que tú seas parte de la tierra. La clave no está en ir a la iglesia, la clave está dando fruto la palabra de Dios en ti o no. Bueno, es una reflexión en voz alta que yo también me tengo que hacer, ¿no? Pero fíjate cómo nos lo dice, nos lo plantea ahí en el versículo 9. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque cada uno de nosotros tiene que reflexionar acerca de esto. La palabra de Dios, el mensaje de Jesús está está haciendo fruto, está dando fruto en nosotros o no. Y entonces, nuevamente esa diferencia entre la enseñanza pública de Jesús, cuando Jesús está diciendo esto delante de todo el mundo, y cuando Jesús está solo, versículo 10. Fuera, dentro. ¿No? En público, en privado. Y ahora en privado, la gente, los que están cerca de él, con los 12, no solamente los 12, los discípulos, la gente que sigue a Jesús, ese grupo más íntimo de Jesús, no las multitudes de miles, sino unas docenas de personas, unas decenas de personas que están cerca de Jesús, le preguntan, oye, ¿qué significa esta parábola? Y entonces Jesús dice que a vosotros, a los que estáis cerca, a los que de verdad buscáis a Jesús, a vosotros os ha sido dado por Dios el misterio del reino de Dios, pero no así a los que están fuera. Los que están fuera no comprenden, escuchan la parábola, pero no entienden de qué va. No es así con el caso de Jesús, ¿no? Y Jesús utiliza una cita de Isaías, ¿no? Para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no entiendan y no se conviertan. Porque aquel que no quiere creer, aquel que no busca realmente a Dios, pues ya puedes explicarle las cosas, ¿no? En cambio, a los que de verdad buscan al Señor, ¿verdad? Realmente van a poner su confianza y el Señor les va a guiar a comprender este pasaje. Evidentemente, Jesús les explica la realidad, ¿no? Esas 4 tipos de personas. Y los que están fuera son los que la palabra de Dios escuchan pero no fructifica. En cambio, los que están dentro, ¿no? Son los que oyen la palabra de Dios, el último versículo de aquí, el versículo 20, aquí arriba, los que oyen la palabra y la reciben. Nuevamente, la importancia en Marcos, para Marcos y para Jesús no está en los que me buscan por los milagros. No está en las acciones de Jesús, está en las palabras de Jesús. Todas las acciones de Jesús en Marcos están en función del mensaje de Jesús y del mensaje del propio Marcos. Que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, una segunda, tercera y cuarta lección, ¿no? ¿Acaso la luz está hecha para ponerla debajo de un cesto, para ocultarla, para ponerla debajo de la cama? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y fíjate, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y lo que Jesús está diciendo con esta parábola, a nosotros también, a la gente que le está siguiendo también, pero a nosotros también de manera específica es, ojo,
Porque los que nos hemos acercado a Jesús, los que conocemos a Jesús, los que sabemos cómo es Jesús, tenemos una responsabilidad respecto de lo que hemos escuchado. Hay mayor condenación para aquellos que escuchan y no hacen que para aquellos que no escuchan y no hacen. Porque en la medida en que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, somos más responsables, ¿no? Necesitamos poner en práctica lo que escuchamos, ¿no? Los oídos no están solo para oír, sino para escuchar con atención y poner nuestra voluntad en cumplir lo que está ahí. Hay bendición en la obediencia. La tercera parábola tiene que ver con el crecimiento de la semilla. El reino de Dios, el reino de los cielos, es una semilla que se echa en tierra y sin saber cómo brota sola, ¿no? Y así es el Evangelio, ¿no? Alguien nos predica el Evangelio, uno no sabe cómo, pero el Señor hace su obra en nosotros, ¿no? Y ahí hay un interés ahí en Jesús, en el versículo 29, en decir que habrá un momento, ¿no?, en el que todas las vidas serán segadas, ¿no?, en el que tendremos que enfrentarnos a la siega del Señor, a ponernos delante del Señor. Y nuevamente, ¿qué hacemos con respecto al mensaje del Evangelio? ¿Qué hacemos con respecto al tema del reino de Dios, a quién es Jesús? Porque un día tendremos que dar cuenta, un día echarán la hoz en la humanidad, ¿verdad? Una figura que luego se repetirá en Apocalipsis, ¿verdad? Esa figura de la siega como el momento en el que tengamos que ir a la presencia del Señor, ¿no? Y una última parábola que también tiene que ver con el reino de Dios, ¿no?, que es esa semilla que parece insignificante, esa semilla que es pequeña. Es la parábola insignificante de un nazareno de Galilea. Alguien que podía parecer insignificante a la luz, a los ojos de la gente importante de Jerusalén. Y sin embargo, esa parábola, esa palabra sencilla, tiene el poder de transformarlo todo, ¿no? Tiene el poder de crear un árbol bajo el cual las aves del cielo pueden morar, ¿no? Cualquiera puede venir a habitar debajo de la palabra de Jesús, puede refugiarse en la persona de Jesús, en quién es Jesús, ¿no? Pero evidentemente cada una de estas parábolas podría desarrollarse tanto, podríamos dar tanto tiempo en cada una de ellas, pero necesitamos ver cómo fluye el texto, los que están dentro, los que están fuera, el reino de Dios como una realidad que viene a nuestro encuentro, Jesús con autoridad en su palabra y en sus hechos. Jesús que sale a nuestro encuentro para alcanzarnos con su mensaje, con su palabra. Fíjate lo que dice Jesús, lo que dice Marcos, ¿no? Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, porque había cosas que ellos no estaban capacitados para escuchar. Y muchos de ellos respondían afirmativamente a eso que podían escuchar, esos que estaban capacitados para escuchar, pero otros no. Y a sus discípulos en particular les explicaba de qué iba cada una de ellas, ¿no? Bueno, a partir de este momento en el que Jesús ha hecho estas 4 parábolas y nos explica el uso de las palabras de Jesús, y nos explica la diferencia entre los que están dentro y los que están fuera, los que están siendo guiados por Jesús para comprender, entender, y los que están respondiendo afirmativamente al mensaje de la palabra de Dios, ahora Jesús va a entrar en un momento. Marcos nos va a explicar 4 milagros de Jesús. Pasan al otro lado del mar de Galilea. Y en ese pasaje de un lado al otro, habrán varios momentos en los que Jesús esté cruzando el mar de Galilea. En uno de ellos, se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, que se hundía la barca. Y Jesús está en la popa durmiendo en un cabezal y entonces le despiertan y dicen: Maestro, ten cuidado, no tienes cuidado de que perecemos. Oye, ¿pasas de nosotros? ¿No te importa que nos vayamos a morir? Y Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar: calla, enmudece. Y ahí son 2 imperativos aoristos fantásticos que tienen un poder de urgencia, de mandato irresistible, tremendo. Calla y permanece callado, ¿no? Y ¡buah!, de golpe y porrazo el viento y el mar se callan, se hace la bonanza. Nadie puede parar el viento. Nadie puede parar una tormenta. Nadie. ¿Quién puede parar el viento y quién puede parar la tormenta? Eso se preguntan ellos. Oye, Jesús dice: ¿cómo estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Y entonces fíjate el detalle ahí. Temieron con gran temor. Es un hebraísmo. Temer con temor es que estaban temblando de miedo. Porque de golpe y porrazo se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar
le obedecen. La respuesta está en el Salmo 107. Déjame que os acompañe el Salmo 107. Ahí en el Salmo 107 se habla de la gente que navega en la mar. Ellos son pescadores, muchos de ellos saben perfectamente de lo que están hablando. Seguro que saben este salmo. Seguro que lo han recitado en momentos difíciles este salmo. En el Salmo 107, el versículo 23, nos dice lo siguiente: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Esa es la sensación, eso es lo que les estaba pasando a ellos hace unos minutos. Estaban diciendo que nos morimos. Y entonces estos que están así dicen, claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. ¿Quién es el que calma la tempestad y los vientos? Es Dios. Este que está entre ellos es Dios. Y ante la presencia de Dios tiemblan. Y tiemblan incluso sin comprender realmente lo que Jesús es, quién es Jesús. Pero dicen, esto que está ocurriendo aquí no es normal. Esto que está sucediendo es absolutamente increíble. Solamente Dios puede hacer esto. Unos pasajes antes, ¿verdad? Los escribas decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Y aquí encontramos nuevamente a Jesús haciendo algo que solamente Dios puede hacer. Y ellos temiendo con gran temor. Primero, de los milagros en los que Jesús muestra su autoridad y su identidad. El segundo de los milagros es cuando pasan ya el mar de Galilea, llegan a la región de Gadara, a la región gentil, y allí en medio hay una persona que tiene un espíritu inmundo que mora en los sepulcros, que va desnudo y al que nadie, fíjate, nadie podía atarle. Porque le ataban de muchas maneras, pero él rompía incluso las cadenas y nadie le podía dominar, nadie podía parar el viento y la tormenta y ahora nadie puede detener ni dominar a esta persona endemoniada. Y este hombre viene de lejos, ve a Jesús de lejos, corre, se arrodilla delante de él y clama a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio que está dentro de él reconoce quién es Jesús. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y este conjura por Dios que no lo atormente, porque Jesús le está diciendo ya, sal de este hombre, libera a este hombre. Y ahí encontramos un pasaje que evidentemente todos conocemos la historia, ¿verdad? Dentro de este hombre hay muchos demonios. Y Jesús les da permiso porque ellos les están rogando a Jesús nuevamente mostrando que la autoridad de Jesús, el demonio se arrodilla y le ruega una y otra vez. Y le conjura a Jesús y le ruegan que él le permita ir a los cerdos. Ir a los cerdos que están allí entre ellos. Y Jesús les da el permiso. Así que nuevamente Jesús está todo el rato diciendo algo, que él hace algo que nadie puede hacer y que él tiene una autoridad que nadie tiene. Y entonces ocurre que se despeñan al mar y todos se ahogan, ¿verdad? Y conocéis perfectamente lo que ocurre. Los que están cuidando a los cerdos van a la ciudad, la gente viene y entonces la gente cuando ven al que ha sido atormentado por el demonio y lo ven sentado, vestido, en su juicio y cabal, entonces ¿qué hacen? Alaban a Dios. No, como los discípulos antes, tuvieron miedo. Esto no es normal. Esto rompe nuestros esquemas. Y les explican lo que ha pasado y cómo los demonios hablaban con Jesús y cómo Jesús les permite ir a los cerdos y lo que ha ocurrido con los cerdos. Y entonces empiezan a rogarle, por favor, vete de aquí. No queremos verte, no queremos problemas, no queremos saber de ti. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? La gente buscaba a Jesús solamente por sus milagros. Ahora encontramos a la gente diciéndole a Jesús, Jesús, no queremos saber nada de ti. ¿Veis esa evolución? Ese no querer estar cerca de Jesús. Y entonces Jesús le dice al endemoniado, es la única persona a la que Jesús le permite explicar algo acerca de lo que ha sucedido. Vete a tu casa, cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Quién puede calmar el agua y el viento? ¿Quién puede calmar el mar? Solamente Dios.
¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Y qué es lo que explica el endemoniado gadareno? ¿Lo que ha hecho quién? Jesús con él, porque Señor en el contexto judío, Señor era el nombre que un judío utilizaba solamente para Dios, Adonai. En vez de leer Yahvé o Jehová, ellos leían Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios. Así que Jesús utiliza, y los evangelistas utilizan muchas veces esta figura, este nombre que ellos utilizaban para Dios, para referirse a la persona de Jesús. Y algo vamos a ver en la tercera sección con este título de Señor muy interesante, que es una de las claves importantes del Evangelio de Marcos. Bueno, tercer y cuarto milagro, presentado en forma de sándwich, otra vez. Jesús está en el otro lado de la orilla, está otra vez, ha cruzado nuevamente el lago y se reúne una multitud grande alrededor de Jesús. Mucha gente está cerca de Jesús. Y entonces viene una persona muy santa, un principal de la sinagoga, alguien importante, alguien reconocido por la sociedad, por el pueblo, por la población donde está, el pastor de la iglesia en un barrio donde la iglesia sea reconocida, ¿verdad? Y este que se llama Jairo se postra a los pies de Jesús y le ruega, como le rogaba el demonio, como le rogaba a los discípulos a Jesús en medio de esa situación con el mar y el viento, le rogaba mucho diciendo, mira, mi hija está agonizando, pero tú ven, pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Es muy interesante porque esa palabra salva incluye un poco todo. También se refiere a la salvación del alma, pero evidentemente está pensando aquí en la sanidad de su hija, ¿no? Él tiene fe en Jesús. Fe para venir a buscar a Jesús y pedirle que Él haga un milagro en la vida de su hija. No toda la gente religiosa le dio la espalda a Jesús. Algunas personas tenían fe en Cristo. Y entonces Jesús acompaña a este hombre y aquí empieza el sándwich, ¿no? Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Tenía un problema en su menstruación, un problema que le hacía que no se le parase la hemorragia. Y fíjate, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y le iba peor. Nadie puede hacer nada. Al contrario, todo lo que hace le hace que vaya todavía peor. Nadie puede parar el mar y el viento, nadie puede controlar al demoniado, nadie puede sanar a esta mujer. Y sin embargo esta mujer se acerca detrás de Jesús y dice, si aún tocare su manto, porque el manto es como una extensión de la persona, si yo le tocare seré salva. Seré salva. Y enseguida ella notó que su flujo se secó y sintió que estaba sana de aquel azote. Fíjate cómo se repite, eres sana de tu azote. El azote era algo real y su sanidad algo también real, ¿no? Y Jesús se para. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? Y ella tiene miedo, porque ella viene temiendo y temblando, porque dice, bueno, yo igual he robado este milagro. Igual él ha visto que soy una persona impura y le he tocado siendo impura y me va a pegar la bronca porque cuando una mujer impura tocaba a alguien, esa persona también se convertía en impura. Pero Jesús no es como los demás. Jesús es como el altar. Cuando algo impuro tocaba el altar, lo que tocaba el altar era purificado, no al revés. Y Jesús purifica a esta mujer, sana a esta mujer, simplemente por un toque involuntario. Y cuando Jesús ve la fe de ella, le dice, tu fe te ha salvado. Queda sana de tu azote. Al contrario, no solamente quedas sana, sino que tu fe te ha salvado también, ¿no? Has puesto la fe en Jesús. Gente humilde que mira a Jesús. Finalmente este sándwich acaba con el tema de la hija de Jairo. En medio de esas circunstancias se acercan los familiares, los conocidos de Jairo y le dicen, mira, tu hija ha muerto. No molestes ya más a Jesús. No lo molestes más. Déjalo ya. Y Jesús le dice, acabas de ver lo que ha sucedido con esta mujer. 12 años enferma, ha sido sana. No temas, cree. Va al encuentro de esta chica, va a la casa de Jairo. Y la gente está llorando, lamentando mucho. Y Jesús hace algo increíble, dice, mira, la niña no está muerta, sino que duerme, en parte porque Jesús quiere seguir manteniendo el secreto mesiánico, les va a pedir al final que nadie lo sepa lo que ha ocurrido. Pero fíjate otra vez ese paso más, la gente en el milagro anterior que le pide a Jesús, que se vaya, y ahora la gente ¿qué hace de Jesús? Se burla de Jesús, la gente no tiene fe en Jesús como la tiene Jairo.
Jairo sí, y su mujer también. Ellos entran al lugar donde está su hija, y Jesús toma la niña y le dice: levántate, niña, levántate. Algunos creen que tanto en este milagro como en el milagro de Lázaro, si Jesús no hubiera dicho: niña, a ti te digo, levántate, sino que hubiese dicho simplemente levántate, todos los muertos se hubiesen levantado, ¿no? Como cuando dijo: Lázaro, ven fuera. Si no hubiera dicho Lázaro, ven fuera, igual su poder hubiera sido tanto que todos los muertos de la ciudad hubieran resucitado en ese mismo instante, ¿no? Pero la cuestión es que esta chica se levanta y anda. Y ahora fíjate un detalle importante que a veces se nos pasa por alto. ¿Cuántos años hacía que la mujer estaba enferma? 12 años. ¿Y cuántos años tenía esta niña cuando falleció? 12 años también. Es una curiosidad, no sé qué significa. Algo tiene que significar, ¿vale? Porque Jesús escoge a 12 discípulos en esta misma sección. Hay una mujer de 12 años enferma y hay una niña de 12 años que se levanta. No sé qué significa, pero algo tiene que significar, algo que es un tema interesante a investigar. Pero si hay algo interesante aquí, nuevamente, es que se espantan grandemente. Esto que ha sucedido aquí no es normal. No es normal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Para que quede claro que esta niña realmente ha resucitado, ha sido levantada entre los muertos, que no es un fantasma. Jesús les dice que le den de comer, ¿vale? Porque los muertos no comen, ¿no? Y por eso uno de los detalles en Juan capítulo 21 es que Jesús come con sus discípulos, ¿no? Y eso es lo mismo que hace esta niña aquí. Así que 4 milagros increíbles que dejan atónitos y aterrados a las personas. La gente alucina, se queda estupefacta ante el poder de este que está entre ellos. Un poder sin igual, una autoridad sin igual. Y la pregunta es: ¿cómo va a reaccionar la gente ante este que es capaz de hacer cosas absolutamente increíbles? Y la respuesta la tenemos en Nazaret, en la última parte de la sección. Jesús sale de allí, va a su tierra, entra en la sinagoga, empieza a enseñar, porque lo que Jesús quiere hacer es enseñar. Y entonces muchos se admiran, se maravillan, se sorprenden de lo que está diciendo. Y entonces se preguntan: ¿de dónde ha sacado estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que tiene? ¿Qué son estos milagros que ha hecho? ¿No es este el carpintero? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen y el mar le obedece. ¿No es este simplemente el carpintero, el hijo de la María? ¿No es el hijo de la Mari? ¿No son 4 sus hermanos que viven entre nosotros? ¿No son por lo menos 2 las hermanas que viven entre nosotros? Este es un mindundi, este es uno de aquí, este no es nadie grande, este es de Nazaret. Y se escandalizaban. Y el verbo es muy interesante porque es igual casi en griego que en castellano. Escandalizo. Se escandalizaban de él. Se tropezaban, se quedaban consternados con él, no querían creer. Y Jesús dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y entonces encontramos ese momento ahí tremendo en esta sección que dice que no pudo hacer ningún milagro allí, salvo sanar a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Primero un detalle importante. Sanar a unos enfermos imponiendo sobre ellos las manos no es un pequeño milagro. Vamos, yo no sé cuántas personas han sido sanadas y poniéndole tú las manos, pero digamos que la inmensa mayoría de las personas no van andando por los lugares y sanando a personas desconocidas, ¿no? No ocurre. Ahora, ¿por qué Jesús sana solamente a unos pocos? Porque creían tan poco en Jesús que, a diferencia de otros lugares en los que la gente a la que se hizo de noche empezó a sacar la gente en camilla, como ocurrió en Capernaum, ¿os acordáis? Cuando sana a la suegra de Pedro, y cuando llega el domingo por la noche, o sea, el sábado por la... Cuando empieza el domingo, ¿no? Después del Sabbat, cuando ya pueden sacar a la gente de sus casas y llevar las camillas, ¿qué hacen? Llevan a todos los de la ciudad, a todo el mundo, para que Jesús les sane. Los de Nazaret se quedaron en su casa. Por eso Jesús no pudo sanar a muchos, porque es que ni siquiera fueron a buscarle. Se quedaron en sus casas. Y Jesús se asombra, alucina, se queda estupefacto de la incredulidad de ellos. Él, a quien la gente de Idumea al principio, ¿os acordáis del principio de esta sección? La gente de Galilea, de Idumea, de Judea, de Perea, de Tiro y de Sidón, se acercan a Jesús para recibir su milagro, porque no saben quién es Jesús, pero saben que hacen milagros. Estos desconfían tanto de Jesús que ni siquiera son
Ni siquiera les sale sacar a sus enfermos y llevarlos a Jesús para poder recibir de él la sanidad. Y esa incredulidad deja atónito a Jesús. Y ahí acaba la segunda sección. La primera respuesta de los fariseos es querer destruir a Jesús. La respuesta del pueblo es no querer creer en Jesús. Y eso se va a mostrar al final, ¿verdad? Los fariseos van a pedir que se crucifique a Jesús y la gente va a clamar a Barrabás para que sea salvado. Y van a clamar que sea ajusticiado, que sea crucificado Jesús en la cruz, ¿verdad? Así que estas dos cosas nos anticipan el movimiento. Y encontramos esa diferencia importante entre los que están dentro, los que de verdad siguen a Jesús, de los que están fuera, las multitudes que simplemente siguen a Jesús por el milagro. Porque si solamente sigues a Jesús por el milagro, si en ti no hay fe de búsqueda de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, en realidad ese tipo de seguimiento de Jesús tiene fecha de caducidad. Es solo aparente, es solo por las circunstancias. Y tarde o temprano te escandalizas de Jesús, te apartas de Jesús, reniegas de Jesús. Esa es la lección de la segunda sección. Así que nos vemos en la próxima, en la que afrontaremos la tercera sección de esta primera parte. Que el Señor os bendiga. Hasta luego.